¿Estás buscando un teclado mecánico con la mejor conectividad, diseño y precio para completar tu setup? Pues quédate con nosotros porque hoy damos la bienvenida a EpoMaker a nuestro canal con la review de su Shadow X. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Continuamos profundizando en el mundillo de los teclados mecánicos customizables o modificables gracias a la tecnología Hot Swap. Y hoy le hacemos dando la bienvenida a EpoMaker, una marca que nos ha resultado muy interesante tanto por su nivel de acabados, prestaciones como sobre todo por su precio, ofreciéndonos productos muy top en lo referente a especificaciones con un precio más que ajustado. Y comenzamos con el Shadow X, un teclado que cuenta con un diseño que se inspira en el contraste entre luces y sombras para ofrecernos una estética simplemente brutal, contando con conectividad inalámbrica a 2,4 GHz, Bluetooth 5.0 y conexión cableada vía USB Type-C, contando con una batería interna de 3000 mAh para ofrecer la máxima autonomía en cualquiera de sus conexiones inalámbricas e implementando también una pequeña pantalla LCD de la cual hablaremos un poquito más adelante. Destacar que hemos dicho que cuenta con la posibilidad de conexión inalámbrica o cableada vía Type-C y se hace mediante un cable USB mallado en nylon retirable. Obviamente, si lo vamos a utilizar de forma inalámbrica, solo utilizaremos este cable para cargar la batería de 3000 mAh. Pero en el caso de que lo utilicemos de forma cableada, pues este cable se puede dañar, por lo que tener la posibilidad de retirarlo para sustituirlo pues siempre es una muy buena opción. También cabe la posibilidad de que no lo queramos sustituir por deterioro, sino simplemente por estética. Un aspecto en el que nos ha gustado mucho EpoMaker es que pone a nuestra disposición este tipo de cables que podemos comprar por separado con los conectores en metal, el conector intermedio en metal y este diseño coiled que tan chulo, por decirlo de alguna forma, tan cool queda en nuestro setup y da ese plus de distinción estética. Un cable con unos materiales, como hemos dicho, muy buenos y un precio más que interesante. Como de costumbre, os dejaré el link de compra en la descripción del vídeo por si estáis buscando uno de estos y no os queréis dejar un auténtico pastizal y sin renunciar a materiales de primera calidad. Volvemos al teclado y comenzamos por sus keycaps, que cuentan con un diseño, como hemos dicho, inspirado en el contraste entre luces y sombras, por lo que mezcla unas keycaps en color gris oscuro y negro para jugar con ese contraste, aunque se implementan algunas extra en color amarillo para acentuar aún más ese contraste de luces y sombras en el que la marca se inspira para diseñar el teclado. Las keycaps tienen un diseño de doble inyección para garantizar que no se van a desgastar con el paso del tiempo y las leyendas, las serigrafías de las letras van a permanecer intactas por mucha batalla, por mucho uso que le demos al teclado. Algo muy importante a la hora de adquirir un teclado de estas características. Como veis, es un teclado que no es un TKL al uso, puesto que carece de la línea FN, tiene una denominación este formato 70% que se llama FNL TKL o algo similar. En la review escrita lo digo bien sin ningún tipo de problema, pero que en dimensiones sí que es verdad que se aproxima mucho a las de un formato TKL, siendo de 370 x 130 x 48 milímetros y un peso de 900 gramos. ¿Y por qué se aproxima tanto a unas dimensiones de un formato TKL sin tener las teclas de función? Pues básicamente porque tanto los márgenes superior como inferior son algo más amplios que de lo habitual en este tipo de teclados que buscan ser lo más compactos posible. ¿Por qué se le da más margen en la zona inferior y en la superior? Pues básicamente por estética y bajo mi punto de vista hace que el teclado luzca diferente. Se ve un pelín más amplio, pero estéticamente lo favorece mucho y nos permite disfrutar del acabado de la cubierta superior. Y ya que hablamos de la cubierta superior, decir que a pesar de que parece aluminio, de hecho cuesta mucho distinguirlo, es un acabado plástico, lo cual nos va a reducir el sonido del impacto de las keycaps sobre la cubierta superior, manteniendo un sonido bastante comedido, pero sin renunciar a esa estética del aluminio, puesto que la verdad, si no lo tocas bien, pues incluso podemos decir que te la vuela. Seguimos hablando de estética y encontramos este dial en la zona superior derecha, si lo miramos de frente, yo lo tengo a la izquierda obviamente,
que a priori puede parecer un dial para la gestión del volumen, pero la verdad es que en este sentido nos ha decepcionado un poco. No es para eso, sino que mediante este dial gestionaremos los modos de conexión del teclado, pudiendo escoger entre 2,4 GHz, como hemos dicho, o conexión inalámbrica de baja latencia, Bluetooth o conexión cableada. Todo esto se realiza con esta ruletita y podremos ver el estado en el que nos encontramos junto con la hora, la fecha, el nivel de batería y demás en la pantalla LCD que encontramos encima de las flechas de dirección. Una pantalla LCD que podremos personalizar e incluso cargar GIFs o imágenes desde el software dedicado del propio teclado que podemos descargar a través de la web de EpoMaker. Pasamos al interior del teclado. Hemos dicho que tenemos un teclado con placa Hot Swap que nos va a permitir instalar switches de 3 y 5 pines, por lo que vamos a poder instalar cualquier tipo de switch sin ningún tipo de problema, y nos incluye, como hemos dicho, una práctica herramienta para retirar tanto las keycaps como los switches sin ningún tipo de problema. El teclado lo podemos adquirir en EpoMaker Flamenco, Gateron Pro Yellow, EpoMaker Budgerigar y EpoMaker Blueberry, habiéndolo recibido nosotros en Gateron Pro Yellow. Además de tener una placa con posibilidad de gestionar el tipo de switch mediante Hot Swap, tenemos una capa superior sobre la placa de Poron y una capa inferior, o sea, sienta la placa sobre una capa inferior de silicona para conseguir un sonido mucho más amortiguado y mucho más, bajo mi punto de vista, agradable que un teclado mecánico puro y duro. Me lo acerco y vamos a escucharlo. Por último, destacar que la parte inferior del armazón obviamente también está fabricada en material plástico, al igual que la superior, aunque en este caso no intenta emular el aluminio, y encontramos patas, un sistema de doble pata que nos va a permitir regular hasta en 3 ángulos, plegadas, con una desplegada o con la segunda, la inclinación del teclado para ajustarlo al máximo a nuestras necesidades o prioridades, como nos encontremos más cómodos. Y dicho todo esto, vamos a pasar a la experiencia de uso y conclusiones. La verdad es que estamos ante un teclado sublime, con un muy buen tratamiento acústico, unos switches muy interesantes a escoger, en nuestro caso los Gateron Yellow Pro, y una pantallita que siempre le da un toquecito extra de personalización al poder gestionar, además de los parámetros internos del teclado, poder gestionar o poder visualizar nuestro logo o nuestro GIF o nuestra imagen favorita en la pantalla a través de un software bastante intuitivo y muy liviano, todo hay que decirlo. También encontramos unas keycaps de doble inyección que nos van a permitir una mayor durabilidad y una combinación de colores que nos parece muy interesante, siendo unos colores muy discretos y sobrios y a la vez jugando un poquito con ese contraste de luces y sombras y permitiendo darle un toquecito sport si instalamos las keycaps extra amarillas que vienen que acompañan al teclado. Nos ha gustado mucho la posibilidad de cambiar el cable y los cables coiles de la propia EpoMaker, y la verdad es que lo referente a materiales también nos ha encantado el acabado de la cubierta superior, que nos ofrece las ventajas estéticas del aluminio, que no es aluminio, y auditivas o sonoras del acabado de la cubierta superior plástica. Es cierto que tiene unas dimensiones algo generosas para ser un teclado sin la banda superior o sin la fila superior de teclas FN, a la cual estamos bastante acostumbrados, puesto que trasteamos muchos envíos y puede ser un poquito incordio, pero creemos que estéticamente merece mucho la pena el tener esos márgenes más amplios. En definitiva, pensamos que es un teclado que cuenta con unos muy buenos materiales y componentes, materiales de fabricación y componentes que ofrecen una experiencia de uso simplemente sublime y que nos da mucho juego al contar con esa placa Hot Swap que admite cualquier tipo de switch. Y lo más interesante, el precio, puesto que nos llega con un precio de derribo, no es para nada caro y ofrece mucho más de lo que le podemos pedir por estos precios, incluyendo entre ellos un amplísimo apartado de conectividad, con conectividad Bluetooth, inalámbrica 2,4 GHz y cableada con la posibilidad de adquirir un cable coiled por separado. Por todo esto, maravilloso feedback a través de la primera review de EpoMaker con este Shadow X, y le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio. Lo recomendamos mucho, muchísimo.
Muchas gracias por haber visto todo el vídeo y un saludo.